Sí, tengo buenas tardes a todos mis hermanos. Continuamos la serie Conociendo la voluntad de Dios. Como de tres principios importantes en la tarde de hoy. Uno es la conciencia de la presencia de Dios. El segundo, obedecer no requiere entender. Y en tercer lugar, la ley de la siembra y la cosecha que todos conocemos. Amén. Así que esos tres principios vamos a estarlo viendo como parte de esta serie de Conociendo la voluntad de Dios. Vamos entonces, los invito a buscar este pasaje de la Escritura en Hebreos 4:13. Va a ser la primera base bíblica que vamos a estar tomando como referencia para esta primera porción de conociendo, de tener la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de Él y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres supremo, eres, Señor amado, soberano, y estás ahí y nos da tranquilidad saber que tus ojos atalayan toda la tierra y están para mostrar el favor a aquellos que te temen. Gracias, Señor, porque por tanto tu presencia y tú, Señor, nos ayudas a entender que no estamos solos, que tú vas con nosotros todo el tiempo, de principio a fin, que tú guardas nuestra salida y nuestras entradas, tú sabes nuestro andar, nuestro levantarnos, nuestro sentarnos, todo eso, Señor, está delante de ti. Ayúdanos a tener siempre esa conciencia de que todo lo que hacemos, lo hacemos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que este gran pasaje bíblico que hemos tomado como referencia, como base para esta primera porción del mensaje, dice una vez más: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Oh, hermano. Eso es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta, la presencia de Dios. ¿Qué decía el salmista? ¿A dónde huiré? De Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Será posible? Si voy a lo profundo del Seol, ahí está tu mano, porque para ti lo mismo es la oscuridad que la luz. Si subo a los montes, allí tú me alcanzas. ¿A dónde miré tu presencia? Es una gran pregunta, decía el salmista, podemos ser tú y yo. ¿Por qué queremos escondernos para pecar? ¿A dónde iré de tu presencia, Señor, si todo está desnudo delante de ti? Yo sé que da miedo a veces pensar que todo lo que hacemos lo hacemos en la presencia de Dios, pero debería darnos un temor santo y reverente para que nosotros midamos lo que decimos, midamos lo que hacemos, pensemos dos veces antes de actuar, miremos bien o pensemos más allá de lo que estamos viendo o haciendo, porque sabemos que también habrá consecuencias. No miremos el momento temporero, el placer temporal, como decía Moisés, sino que pongamos nuestra mirada más allá en la recompensa de aquel que nos ama. Todas las cosas están manifiestas en la presencia de Dios. Y todas las cosas están desnudas. Así que aunque escondamos nuestros malos hechos, aunque escondamos nuestros pensamientos, aunque escondamos lo que tengamos o hagamos bajo tierra, como los bunkers que tenían allá, la gente dirán bajo tierra, que pensarían que no está, todo estaba en la presencia de Dios. ¿A dónde vamos a ocultar nada? A Dios no se le escapa nada, ¿ok? Y todo está, como dice acá, desnudo. Tú lo tapas, pero para Dios está desnudo, está descubierto. Para Dios no hay nada oculto. Y como les digo, eso debería producir en nosotros un temor reverente, un temor santo, un temor que nos ayude o nos motive a buscar hacer siempre lo correcto, lo recto, lo bueno, lo agradable. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios primeramente. Segundo, lo hacemos en la presencia de Dios y no podemos ocultarnos de su presencia.
Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, y aquí viene el asunto, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que habrá un día, no recuerdo siempre, hermano Félix, no hay un juicio final de cada día, pero sí un juicio final de cada vida. Amén. Entonces tendremos que dar cuenta delante de Dios un día. Y es por eso que debemos pensar siempre, no en ahora, sino en el después. Lo que yo haga ahora va a tener repercusiones mañana. Entonces eso me ayuda a mí a tener un temor reverente. Me ayuda a mí a pensar siempre en las consecuencias. Porque tenemos que darle cuenta a nuestro Dios un día. Él vendrá, en Apocalipsis nos dice que vendrá con ojos de fuego, esos ojos que no podrá resistirse nadie, y que pondrá ese fuego quemar todas las cosas que estemos queriendo cubrir o queriendo esconder las cosas, y va a estar todo desnudo delante de él. Y entonces seremos descubiertos, entonces será todo claro, y entonces tendremos que dar cuentas a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Primero, un temor reverente, sano, que nos motive en buena ley, a hacer las cosas bien, correcto, en santidad. ¿Y por qué lo hacemos? Te preguntarán, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué te comportas de esta manera? Porque estamos en la presencia de Dios. Amén. Recuerda que le decía ya en el Antiguo Testamento, cuando le decía a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque en tierra santa estás. Tú y yo caminamos en tierra santa, hermano. Tú y yo caminamos siempre ante la presencia de Dios. Todo acto, dice, incluso da temor. A veces cuando vimos Jesús decía que aún de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta delante de Dios. Mete miedo en el sentido de que cuántas barbaridades decimos, cuántas ofensas decimos, cuántas malas actitudes tenemos, cuántos pensamientos negativos y feos tenemos. Entonces todas esas cosas van a ser juzgadas delante de Dios. Todas esas cosas están desnudas delante de la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo también esta presencia divina nos anima, nos capacita, nos esfuerza para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver acá el ejemplo en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 21 nos recuerda el Señor esta gran promesa del pueblo de Israel. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Su presencia. ¿Qué decía el salmista en el Salmo 23? Tu presencia me da aliento. Es decir, no temeré mal alguno, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu presencia está conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esa es la promesa que le dio el pueblo de Israel. Dice, no tengan miedo. Usted va a tener que enfrentarse a enemigos mayores que ustedes. Como vieron ahorita en la escuela dominical, David tuvo que enfrentarse con el paladín de los filisteos. Era más fuerte que él, más grande que él, más valeroso, más experiencia de guerra. Pero David le dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Dios de Israel. O sea, es diferente. La fe que David tenía fue la que hizo que en esa fe, en la presencia de Dios, con la fuerza de él y Dios, era mayoría por encima de este gran filisteo, Goliat. Y usted y yo tenemos que enfrentar todos los días nuevos retos, nuevas tendencias, nuevas dificultades. Pero que te recuerde el Señor que Él está contigo. Fue la gran promesa de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo haremos esa tarea tan grande? Toda la tierra. Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia es la que nos anima, la que nos estimula, la que nos capacita para hacer su voluntad. No tengan temor porque yo estoy contigo. A Josué que le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. A ti, a mí, nos dice el Señor, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tenemos su presencia, hermano. Si usted vive en la conciencia clara de que tú estás en la presencia de Dios y de que su presencia está contigo, no hay temor, no hay por qué tener temor, porque sabemos que caminamos en su presencia, que nos ayuda a andar en santidad, y tenemos su presencia con nosotros, lo que nos estimula y nos anima y nos potencializa para hacer su voluntad, por difícil que sea.
porque Jehová vuestro Dios, Deuteronomio 24, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Quiere decir que la pelea no es nuestra. Las batallas las peleamos, sí, pero lo bello del caso es que las batallas las peleamos de victoria, desde el puesto de la victoria, desde la posición. Usted no va a pelear para ver si gana. Ya nosotros somos más que vencedores, nos recuerda Pablo en Romanos. Somos más que vencedores porque ya Cristo pagó por nosotros. Cristo venció al maligno. Ahí dice que ahí en Colosenses que exhibió públicamente todo lo que estaba en contra de nosotros, lo venció en la cruz del Calvario. Así que somos más que vencedores. Nosotros peleamos desde la victoria, no para ser vencedores, porque somos victoriosos, porque vamos con el grande, vamos con Dios que venció ahí al maligno, porque somos más que victoriosos. Vamos desde la victoria. Jehová nuestro Dios pelea por vosotros, así que no tener temor. Como dijo Josafat, no hay nada de qué preocuparse. Ustedes vayan y van a recoger el botín. No van a pelear, ni siquiera van a pelear porque la pelea es del Señor. Mía es la batalla, dice el Señor. Yo pelearé por vosotros. Ustedes van a recoger nada más la recompensa, el botín. Y así vamos nosotros como creyentes en la presencia de Dios, sabiendo que aunque vengan enemigos contra ti, te lo dice el Salmo 91, aunque vengan, o sea, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu otra mano, a la mano derecha, así que a tu izquierda, así que de todas maneras no hay temor porque Dios es quien pelea la batalla por ti. Tan importante era esto para el mismo Moisés que en su tiempo con Dios le decía claramente, le clamaba esta promesa, le clamaba esta oraba por la presencia de Dios, de manera que le decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. Entonces tú cada vez y tú y yo tenemos más que eso hoy en día, tenemos la presencia de Dios constantemente en nosotros a través del Espíritu Santo, así que no era que como en los tiempos del Antiguo Testamento que venía y estaba con ellos un tiempo, o se iba adelante, o lo dirigía y se movía y aparecía y salía. No, ahora tú y yo tenemos en la nueva, ahora en la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo, así que estamos todo el tiempo en su presencia, y su presencia está todo el tiempo con nosotros, así que tenemos esa gran victoria. Vemos este gran ejemplo también en la vida de José. José fue un gran ejemplo de la presencia de Dios, no solamente con Moisés, Josué. También acá en José tenemos, por ejemplo, que usted sabe que tuvo este gran sueño que tuvo José allí, que le contó a sus hermanos de que iban un día a tener que doblegarse delante de él y todas las cosas. Por esos celos que provocó y por la envidia que trajo a sus hermanos, fue entonces apresado y fue, dice acá, vendido a estos ismaelitas que iban de viaje a Egipto. Recuerde usted la historia. Y entonces allá en Génesis 37:26, por ejemplo, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no pongamos las manos encima de él, ¿verdad? Porque es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Cree usted que no estaba Dios en ese asunto? Dios estaba allí, su presencia estaba allí con ellos, aunque no podían entenderlo ni verlo. Dios habló a través allí de Judá para salvar la vida de José, porque tenía planes mayores para salvarlos, no solamente a José, sino también a su familia completamente. Más adelante, la presencia de Dios estaba con José, y lo va a seguir viendo más adelante. Después Rubén volvió a la cisterna y al no hallarla dentro de la cisterna, se recuerda a José, que está bien escondido ahí, rasgó sus vestidos. Luego volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de rebaño y tiñeron la túnica con la sangre. ¿Qué nos recuerda esto? La presencia de Dios también, la sangre de Cristo. Tiñeron acá con la sangre de un cabrito, pero realmente estaba mostrando acá la sangre de Cristo. Lo importante es que José llegó allá a Egipto y Dios seguía con él. La presencia. Usted recuerda, casi toda la historia de José mostraba este asunto, pero Dios estaba con José. Ahí estaba José vendido. Ahí José tuvo su problema con la mujer de Potifar. Ahí estaba en la cárcel. Todas las cosas horribles que pasó José en todo su tiempo.
Pero mire cómo Dios se mostraba. Tomó, ahí en Génesis 39:20, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. 21, pero Jehová estaba con José. La presencia de Dios, hermano. Pero Jehová estaba con José. La presencia de Jehová, hermano. Pero Jehová está contigo. Hermano, ¿usted cree que no puede alcanzar algo en la vida? ¿Usted cree que no puede llegar a tomar y hacer sus metas realidad? ¿Usted cree que no puede ver su familia reunida? ¿Usted cree que no puede ver que los dejen tranquilos y en paz esta ola de persecución, de migración? Si Dios está contigo, hermano. Amén. Su presencia te guarda. Como estuvo con José allí en Egipto. No importa, a ver, no estaba ni siquiera en su casa, ni en su pueblo, estaba en Egipto, estaba afuera, estaba como preso y estaba aún en la cárcel. Su presencia, la de Dios, pero Jehová estaba con José y extendió él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. La gracia de Dios, su presencia en tu vida pone gracia, te pone en gracia delante de tus superiores, te pone en gracia delante de las personas que te rodean, te pone en gracia, porque eso es lo que hace la presencia de Dios, nos exalta, nos levanta por sobre aquellas cosas, sobre nuestros enemigos que quieren hacernos mal. Dice, el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. Una vez más, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Ve la bendición de la presencia de Dios. No solo te guarda, no solo te da gracia, sino que dice que te hace prosperar en todo lo que hace. Por eso le decía a Josué que no se apartara ese libro de la ley que leyera de mañana, de tarde y de noche, que meditara en ella. ¿Por qué? Porque así haría prosperar todo su camino. La presencia de Dios nos hace prosperar. La presencia de Dios nos da sabiduría. Ahí más adelante tiene el faraón su sueño y no sabía entender qué estaba pasando con estas vacas gordas, estas vacas flacas, y con todo lo que pasó José en la cárcel, que lo puso en aquel lugar con propósito, porque lo puso para descubrir entonces el sueño de del copero y el sueño del panadero, y se dieron tal como Dios le había mostrado a José. Entonces ahora, aunque pasaron 2 años, aunque pasaron tiempo que se olvidó este hombre, el copero de José, cuando el faraón, el tiempo preciso, porque Dios tiene su tiempo, no cuando uno quiere, cuando llegó el tiempo necesario que el faraón tuvo ese sueño, se acordó entonces ahora el copero de que en la cárcel había un judío, había alguien que interpretaba sueños, y lo mandan a buscar y lo visten, lo bañan y lo ponen a presencia del rey, y pone entonces, el rey expone delante de José su sueño. Y José le respondió al faraón: no depende de mí. Importante que usted reconozca la presencia de Dios en su vida. No es para que usted se gloríe, es para que usted entienda que no es usted, es Dios en usted. No depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Y como bendijo Dios esa fidelidad de José. José se mantuvo fiel en todo lugar, no importa. En el fondo de allá de la cisterna con los hermanos, José fue el mismo, vendido como esclavo. José fue humillado y enviado a la cárcel, y se mantuvo como quiera fiel a Dios, nunca renegó de su Dios. Siguió buscando y siempre le exaltó, aun cuando esta mujer quería acostarse con él. Decía: ¿cómo haré yo tal gran mal en contra de mi Dios y en contra de tu marido? Si siempre tenía a Dios, su presencia divina, como algo importante, algo motivador para no hacer lo malo, porque estaba en la presencia de Dios. Y Dios mostró a él cómo José le dio a José la interpretación del sueño para que Faraón hiciera entonces lo que ya usted conoce la historia, y cómo salvó entonces a su pueblo del hambre. Así que, hermano, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu dolor. Dios tiene un propósito para una razón para tu sufrimiento y una recompensa por tu fidelidad. Por tanto, no te rindas, porque lo importante es serle fiel a Dios. No importa las condiciones que esté,
¿Crees que si José decía, ¿por qué me vendieron? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me calumnian? ¿Por qué mienten en contra mía? No sé, nada de eso lo buscó José, pero Dios estaba con él. Dios era quien iba llevándolo y preparándolo y equipándolo para que un día, cuando fuera el tiempo, exaltarle y ponerlo entonces como el segundo más grande de la nación, más grande de aquel tiempo. Lo importante es que tú y yo aprendamos a ser como Cristo, que nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Tengamos una mentalidad de siervos como Cristo Jesús. Decía Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tengan la misma actitud o manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, man. Y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, y fue a la muerte de cruz. Pero tenga un pensamiento, tenga en su corazón como siervo. Y aún como otra vez, hermano Félix nos recuerda, aún no hemos llegado a graduarnos de siervos, porque Jesús dijo claramente, cuando hayamos hecho todas las cosas buenas que pensemos que hemos hecho, ese siervos inútiles somos, solamente hemos hecho lo que nos correspondía hacer, somos inútiles, ni aún siervos hemos llegado a ser. Por tanto, la idea es que sigamos ahí fieles al Señor, porque lo importante es que seamos hallados fieles, lo importante es que seamos hallados temerosos de Dios, que seamos capaces de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué significa entonces hacer buenas obras? El siervo está para servir, no es para hacer otra cosa. Y el servicio incluye buenas obras. Las buenas obras que hacemos son para Dios. Dios es quien hace en nosotros las buenas obras, no somos nosotros, ninguno de nosotros es bueno, pero Dios en nosotros hace que lo que salga de nosotros sea algo bueno para beneficio de los demás, porque para eso Dios nos creó. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 nos recuerda que debemos nosotros ser las manos de Dios, los pies de Dios. Su presencia en nosotros nos capacita para mostrar al mundo que Dios es real, que Dios existe. Y además nosotros tenemos que tener en cuenta de que recibiremos un pago en la tierra, así como en el cielo, por las cosas que hagamos. Sencillamente hemos sido llamados para ser lumbreras, para mostrar que somos hechos a imagen de Dios para buenas obras. Por el día de juicio, dice 1 Corintios 3:13, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Nosotros, dice, nos recuerda aquí el apóstol Pablo, unos van a construir oro, plata, piedras preciosas, mientras otros van a construir como si fuera madera, heno, y todo eso se quema, ¿verdad? Que la madera, el heno se quema, pero el oro, la plata y las piedras preciosas es como comparar con obras que tengan valor, que sean hechas en el nombre de Jesús, que sean hechas por Dios en nosotros y a través de nosotros, para que podamos nosotros mostrar que a la hora cuando Cristo venga y en su juicio final, esas obras no se quemen y puedan seguirnos allí en la eternidad. De lo contrario, lo que sea hecho en madera, lo que sea hecho en heno, lo que sea hecho en paja, pues se va a quemar y no va a permanecer. Así entonces, hermano, es importante que reconozcamos Dios, su presencia en nosotros, para temor reverente, para animarnos a hacer las cosas que Dios espera de cada uno de nosotros, para que glorifiquemos su nombre en todo cuanto hagamos. Amén. Otro principio importante que queremos ver en esta tarde de hoy es que obedecer no requiere entender antes de actuar. ¿Qué queremos decir con esto? Que usted entiende, usted no siempre tiene que entender todo el plan de Dios, todo lo que Dios tiene para tu vida antes de actuar. Lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta de parte tuya y mía es la obediencia. La obediencia debe ser la prioridad máxima en nuestras vidas. Cuando Dios dice algo, hagámoslo, aunque no entendamos cómo lo va a hacer, aunque no entendamos todo lo que nos está queriendo decir. Así que es importante para conocer la voluntad de Dios es que veamos en su palabra qué es lo que nos dice el Señor, y aunque yo no entienda todo lo que ahí me dice, si Dios me dice que yo debo hacer algo, lo debo hacer y dejar las consecuencias en las manos de Dios. Quiere decir, Dios me dice, ama a tu enemigo,
se me hace difícil, no entiendo por qué debo hacerlo, pero debo amarlo. Por tanto, ama a tu enemigo y vas a ver la bendición que tiene cuando tú obedeces, aunque no entiendas todas las cosas. Ama a tu esposa, pero es difícil, es así, es asado. Ámala, es la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios, aunque no entiendas, aunque no lo... O sea, no es exasperéis a tus hijos. ¿Por qué razón? Es que no importa, haz lo que Dios te dice en su palabra. Apartados de fornicación, Dios te dice su palabra. Okay, Dios quiere la santidad, haz lo que Dios te dice. Entonces, cada una de las cosas que Dios nos va mostrando en su palabra, que es su voluntad, y usted la tenga, aunque no la entienda del todo, hágala. Y en el hacer, usted va descubriendo la bendición que tiene el hecho de estar caminando y obedeciendo a Dios. No lo entiendo todo, pero no importa. Lo importante es obedecer, porque Dios se agrada en la obediencia. Y entonces tú vas a ir descubriendo en la intimidad con Dios qué es lo que Dios está revelándote, o cómo Dios quiere producir en ti cosas que inicialmente usted no puede del todo entender, porque nuestra mente es finita. Pero recuerde que nuestro Dios es infinito, y que Dios ve más allá de lo que tú y yo podemos ver, y que Dios está en el asunto y ve todo completo. Yo no veo nada más que en parte, decía Pablo, veo en parte, veo como por espejo, oscuramente, pero un día podremos ver claramente las cosas y podemos ver incluso cómo hemos sido creados. Así que la obediencia es la prioridad máxima de nuestras vidas. Es mejor ser guiado por Dios, por su voluntad, que por tus propios impulsos y emociones. Porque muchas veces nos engañamos. Realmente usted lo conoce, que dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y aún sigue diciendo, y está más allá de toda reparación. Es difícil reparar el corazón, porque el corazón viene ya torcido por el pecado. El corazón viene dañado por causa de la herencia que hemos recibido de Adán y Eva. Y eso nos dejamos guiar por las emociones, lo que diga tu corazón. Haz lo que diga tu corazón, lo que diga tu corazón, tus emociones, y que nos lleva siempre a hacer cosas malas, porque es lo único que podemos hacer. Del árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces un corazón malo lo único que puede dar malas acciones, malas consecuencias. Las emociones nos van a engañar, porque el engañoso es el corazón por encima de toda cosa, y billón, más allá de todo tipo de reparación. Amén. Mismo Jesús, aunque este salmo fue de David, pero es un salmo mesiánico, ¿verdad? Donde dice acá: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Cuando tengamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Guardemos su palabra en nuestro corazón, dice Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para hacer tu voluntad. Porque una vez que yo conozca la palabra de Dios, puedo hacer la voluntad de Dios. Si no la conozco, no puedo obrar en consecuencia. Pero es necesario que yo tenga en mi corazón, dice Pablo en Colosenses 3, era que la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón. Entonces tenemos que guardar la palabra de Dios en mi corazón para conocerla, para entenderla, para meditarla, para estudiarla, para memorizarla, pero en última instancia es para obedecerla. Porque nada me sirve que yo la conozca, la memorice, la estudie, medite en ella, pero si no la pongo en práctica, que dice Santiago, somos mentirosos, somos como aquella persona que se mira en el espejo y luego se olvida cómo era. Entonces lo que más importante es de todo es la aplicación, pero usted no la puede aplicar a menos que usted la leyó, la estudió, la meditó, la memorizó, para que luego entonces la aplique a su vida. Ahí está la bendición, en la aplicación, en poner en práctica la palabra de Dios. La obediencia, Dios dice claramente: a ti no te agrada sacrificios, tú quieres que haga tu voluntad, y eso es lo que yo quiero hacer, que la voluntad de Dios sea siempre quien dirija mis pasos, quien dirija mi vida, y en principio para hacerlo, una de ellas es obedecer. Obedezca aunque no entiendas qué, aunque no sepas por qué, aunque no tengas todo en la mano, pero debemos obedecer a Dios de todo corazón. Y para eso nos parecerá algo difícil, pero en realidad tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti ahora y en mí nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Pero no jamás nos recuerda cómo hacer la voluntad de Dios, porque dice Cristo que le mandaré a otro igual que yo, y es para que les recuerde las verdades que yo les dije, es para que les traiga a memoria. Es su maestro, va a estar contigo todo el tiempo. Entonces, si tenemos la presencia de Dios en nosotros a través del Santo Espíritu, que ya mora en nosotros a través del Santo Espíritu, y entonces Él quien nos recuerde la palabra de Dios, claro, tienes que leerla, si no la lees no puedes tener nada que recordar, pero la idea es que tenemos la capacidad de poder obedecer, aunque no entendamos todo, y poco a poco se nos va a ir diciendo: usted va un paso, Dios te va a dar más.
da otro paso, Dios te va a enseñar un poco más. Es como el minero. El minero está abajo en la oscuridad y tiene una lamparita en su casco y va a avanzar hasta donde la luz da. 2 metros, 3 metros, 10 metros, depende de la capacidad de la luz que tienen ya hoy en día, se han desarrollado muchos, pero bueno, inicialmente pues avanzaban prácticamente 1 metro. Hoy en día pues ya te ve las luces que buenas que ya están ya, que puede avanzar muchísimo más, casi, no sé, media milla puedes ver hacia adelante, pero la idea es que usted no puede ir más allá hasta que no llegue hasta ese punto. Entonces, cuando usted trabaja y llega a ese punto, se puede tener 1 milla más para ver hacia adelante. Y así es la vida cristiana. Usted va ahí descubriendo la voluntad de Dios en la medida que usted va obedeciendo, como dando pasos de fe hasta donde tú tengas el entendimiento. Y de ahí entonces cuando llegue, Dios te revelará más para que sigas más adelante. Y así de esa manera vamos avanzando poco a poco en conocimiento, y porque va a conocer y hacer la voluntad de Dios van de la mano. Usted va conociendo lo que Dios quiere para ti, usted lo va haciendo, va actuando, y entonces va recibiendo más instrucción de parte de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para andar en obediencia delante de Dios. Dice Romanos 8, 15, 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos hablado las semanas pasadas, hemos sido adoptados a la familia de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Tenemos acá a Josué. Miremos a la vida de Josué, este par de eventos interesantes que nos muestran este principio de obedecer, aunque no entendamos todo antes de hacerlo. Dios le habla a Josué, le dice de ir a atacar ahí a Jericó, y entonces le dice en Josué 3:1, Josué se levantó de mañana, partió de Setín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Dice el versículo 3, y mandando al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios. ¿De qué estamos hablando? Cuando vean la presencia de Dios, porque aquel entonces la presencia de Dios se mostraba a través del arca. El arca era quien iba mostrando que Dios estaba con ellos. Entonces vemos los dos principios pegados aquí juntos uno con el otro, la presencia de Dios y obedecer a Dios. Mandando al pueblo diciendo, cuando veáis al arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Así que ven, la presencia de Dios va adelante. El arca representa la presencia de Dios, los levitas la llevaban con ellos en sus hombros, y entonces si ahora el pueblo vaya detrás de esta presencia. Así que Dios va delante de nosotros vamos detrás, y cuando ese principio se lleva a cabo, entonces vemos la obediencia de nosotros, vemos la bendición cumplida. El arca de adelante, entonces Dios le dice a Josué, versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, la presencia, así estaré contigo. ¿Qué necesitaba Josué? No necesitaba otra cosa, decir, no, te voy a dar un ejército grande, no, lo que tú necesitas, Josué, es que yo esté contigo. Le dijo, mira, hoy te voy a engrandecer delante del pueblo de Israel, pues van a ver la victoria que vas a darle ahí grandísima, y eso es porque yo voy delante y voy a mostrar que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Y el pueblo va a tenerte a ti en gran estima cuando vean realmente la presencia mía en tu vida. Y así tú igual, la gente podrá verte y tenerte en gran estima cuando vean que Dios está contigo, que Dios muestra su mano poderosa. Entonces, que se levanten enemigos contra ti, Jehová pelea por ti, y vean entonces que tú no tienes que mover un dedo, sencillamente es fe, andar por fe, caminar por fe. Dice, entre tanto que Jericó estaba cerrada y bien pertrechada por temor de los hijos de Israel, y nadie osaba salir ni entrar, Josué 6:1, Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Así que la victoria ya estaba hecha. Que dice Dios, Él va delante de ti. La victoria es de Jehová, la pelea es de Jehová, no es tuya. Tu función es sencillamente ser obediente, aunque no entiendas cómo. ¿Qué más difícil sería
para Josué tratar de entender esta estrategia que Dios le dio. Hemos hablado otras veces de esto, ¿verdad? La estrategia de Dios es siempre algo interesante. La forma en que Dios le da el plan a Josué para que atacase Jericó es algo que aún los grandes ejércitos han tratado de interpretar y no han podido entender. ¿Cómo es posible que una ciudad tan grande, tan amurallada, tan difícil de penetrar, fuera ganada de esta manera? Que para los hombres es absurda, ¿verdad? Pero para Dios no. Cuando le dijo el plan a Josué, mira, toma 7 sacerdotes en 6:4 que llevaran 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Ganarás la batalla de esa manera? Cuando allá Gedeón, de igual manera, la trompeta, las lámparas, unos pocos soldados para la victoria. La victoria que dio Dios fue quien peleó por ellos. Josafat, deja que los cantores. ¿Cómo vas a ir a la guerra con cantores? Tú no vas a la guerra con cantantes al frente, tú vas a la guerra con ejército. Pero no, el plan de Dios es diferente. El modelo de Dios es diferente. Dios gana, y así nos enseña a ti y a mí, a ganar las peleas con alabanza, a ganar las peleas en oración, a ganar las peleas, a disfrutar de la victoria antes de recoger los despojos, porque es Dios quien pelea por ti y por mí. Entonces el pueblo, dice Josué 6:20, el pueblo gritó, la 7ª vuelta tocaron, y el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Luego, hermano, qué gran victoria con el grito que Dios le dijo a Moisés, a Josué, que hicieran, que dieran. Y yo creo que eso se ha demostrado, la ciencia ha demostrado actualmente que realmente esta vibración constante, y se han caído puentes grandes que han construido por causa de las vibraciones, y sabemos, ¿no? Y los cristales que se rompen con los cantantes, tienen voz potente, rompen las copas. Sí, se ha demostrado que la vibración, esa constante que llegó a un nivel tal que llegó a derrumbar esos muros. Así está, la ciencia da razón a lo que la Biblia ya hace mucho tiempo había demostrado. No hay que tener temor, hermano. Sencillamente ser obedientes sin requerir entender todo lo que está en tela de juicio antes de actuar. Otro gran ejemplo, no vamos a entrar en detalle, del ejemplo de allá de Abraham. Abraham, que tomó a su hijo. Recuerde que incluso su hijo Isaac le dice a Abraham, papá, aquí tenemos el sacrificio, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, pero está el sacrificio. Y entendimos entonces que le dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Recuerden, hablamos de Jehová Iré, Dios proveerá. Y ese es el gran ejemplo. Aún aquí Abraham diría, bueno, si es cierto, ya tengo el sacrificio, eres tú, pero no entendía cómo voy a hacer que ahora que Dios me dio mi hijo único después de tanto tiempo, me pide que se lo ofrezca en sacrificio. Sin embargo, él no se detuvo, ni siquiera detuvo el cuchillo hasta que Dios le dice, no mates al nene, que ya sé que me obedeces. Así que tuvo fe, y aunque no entendía todas las cosas, lo hizo, y digamos que en cierta manera pues ya tenía esa promesa en su corazón cuando le dice a los siervos, espérenme acá, mi hijo y yo subiremos al monte a adorar a Dios, y en 3 días volveremos. Es decir, tendría la capacidad de entender ya en cierta manera que sí regresaría con su hijo, que no le entregaría completamente ese día. Sin embargo, esto era más bien una evidencia de lo que sucedería más tarde en ese mismo monte, el sacrificio de Jesús en la cruz. Hablamos de eso en detalle la semana pasada. Pero entonces, ahí está. La obediencia no requiere entender todo antes de actuar. Tú y yo debemos ser obedientes, aunque no entendamos todas las cosas, sino que dejemos las consecuencias en las manos de Dios. Amén. Por último, el principio de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha, algo que usted también conoce, que usted también entiende, usted también lo ha experimentado, y entonces son 3 cosas que nos ayudan a entender cómo hacer la voluntad de Dios. Reconocer siempre que estamos en la presencia de Dios, que todo está desnudo delante de Él, que tenemos que dar cuenta delante de Él, que no tenemos que esperar entenderlo todo antes de actuar, debemos estar conscientes de que podemos actuar con lo que tenemos, lo que sabemos, y Dios nos irá dando más en la medida que avancemos. Y el tercer principio que vamos a estar viendo es el principio de la siembra y la cosecha. Lo entiende todo el mundo, la gente de agricultores los entiende, los campesinos entienden bien esto, y usted y yo también tenemos que entender desde el punto de vista espiritual cómo poner en práctica este gran principio de la siembra y la cosecha. Quiere decir que lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar.
¿Cómo? Más tarde de lo que sembramos. ¿Cómo? Mucho más, ¿cuánto? Mucho más abundante de lo que sembramos. Así que sembramos algo, cosechamos ese mismo algo más tarde y mucho más de lo que sembramos inicialmente. Principio interesante que no debemos olvidar, que todo mal que hagamos, hermano, ese mismo mal vamos a cosechar y mucho más abundantemente. Así que es peligroso, mete miedo si tú te das cuenta de que uno dice, bueno, voy a hacer mal, no importa, voy a hacer esto, voy a hacerle mal a este hermano, a la hermana aquella, voy a sembrar esta cizaña, voy a hacer aquello. No se preocupe. El mal que usted hace, ese mismo va a vender. Es como un boomerang. Tú lo tiras y luego a la tarde, más tarde, pum, viene de vuelta y te golpea. Es como dice el dicho, pero no escupas para arriba. ¿Por qué? Porque esa misma escupida te va a caer en tu cabeza. Si no digas, de esta agua no beberé, porque de esa agua vas a beber aunque tú no quieras. Si hay cosas que uno debe, que el mundo le ha dado su vuelta, le ha dado sus dichos, pero son realmente lo mismo que está en la Biblia. Lo que tú siembras, en el hueco que dice la Biblia, ¿no? en el foso que tú caes para otro, en ese mismo foso vas a caer, ¿no es cierto? Recuerde la historia de Amán con Bartimeo, con Mardoqueo, que quería entonces hacer una horca para acabar con los judíos. ¿Y quién terminó? Terminó Amán colgado en su misma horca que había preparado para Mardoqueo. Querían hundir al pueblo de Israel, al pueblo judío en aquel entonces, y los que terminaron todo peores fueron ellos. Así que importante, hermano, no perder de vista, siempre nos manda a hacer el bien. Le dice a la gente, mira, haz el bien, no mira aquí. Sí, haga el bien porque es lo que la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de aquellos que nos rodean. Haz el bien, ¿por qué? Porque lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Más tarde y más abundantemente. Lo vemos en la vida real, la gente, por ejemplo, viejitos que están hoy en día, por ejemplo, que se ve una crisis grande aquí en Puerto Rico, la mayor parte de las personas mayores, y hay gente ya, curioso, gente hasta de 100 y pico de años, he tenido ya varios pacientes de 100, 102, 104, el último tuve de 102, ahora está la última guardia, y así los hay, están enteros todavía muchos de ellos, pero están solitos, están solos, hermano. ¿Por qué? Por los jóvenes, sus hijos han ido fuera a otros países y se han quedado aquí, estos viejitos solitos, y están siendo carga para el Estado y las cosas, pero ahí están. Pero ¿qué pasa? No todos son iguales. Algunos tienen su gente que lo están cuidando, sus familiares. Pero a veces pensamos de que estas personas, muchas veces la gente pues no sembró bueno, y al no sembrar bueno los hijos pues no recogen uno bueno después más tarde. Pasa en unos casos, ¿verdad? Pero no es todo. Pero tengamos en cuenta que lo que uno siembra, eso también va a cegar más tarde y más abundantemente. Amén. Así que dice por ahí algo interesante. Usted siembra una idea, siembra un pensamiento, ¿verdad? Y usted cosechará un deseo. Así que todas las cosas que usted hace, vamos a darnos cuenta de que vino inicialmente por la mente, vino inicialmente por la siembra que hay en tu pensamiento. Así que tenemos que tener cuidado de lo que pensamos, tenemos que ser cuidadosos en cuanto a la mente. Precisamente por esto, porque tú siembras una idea y cosechas un deseo. Siembras un deseo y cosechas una acción. Usted lo que hace hoy en día es porque usted lo vino pensando, porque usted lo deseaba, y luego usted siembra una acción y cosechas un hábito. Fuiste a darte un traguito, o fuiste a tomarte quién sabe qué, o experimentar con esta droga, la otra, y vas a cosechar un hábito. Luego terminas en ese hábito que te va llevando a un carácter, y ese carácter que va desarrollando luego te va a llevar a un destino. Terminas en una cárcel, terminas en un hospital, terminas, ya sabes, muriéndote, porque sencillamente no tomaste, no cortaste la raíz, el fruto que iniciaste, lo que sembraste allá, qué idea que sembraste te ha llevado hoy a este destino eterno, sobre todas las cosas, eterno, destino eterno al infierno, cuando no puso las cosas directamente en relación con Dios. Estamos 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán. Irán dando y llorando, y que lleva preciosa semilla, pero volverá luego con alegría, cantando, trayendo su gavilla, trayendo su cosecha. Es cierto, sembrar cuesta. Sembrar ahí estamos mirando, la iglesia nuestra es pequeña, pero estamos sembrando y sembrando, sembramos con lágrimas, sembramos, ahí es difícil, y trabajamos duro, y mucha gente ha estado sembrando, trabajando duro ahí. El pastor Ronnie estuvo por ahí un tiempo, ahí tenemos hermanos Mato, estuvo antes, volvió otra vez, y ahí estamos sembrando, nosotros a distancia, pero seguimos sembrando, pero a su tiempo, hermano, vamos a ver, recoger esas gavillas con alegría, podremos gozarnos, verlos en el cielo todos juntos, sin importa qué, llegar allá y poder gozarnos juntos en armonía, porque sembramos, y esa es la gran bendición de los
misioneros, que son, yo sé que es difícil, en muchos lugares sembrar es difícil en contra de aquellos musulmanes que andan por muchas partes del mundo, o allá en la India con toda esa cantidad de dioses falsos que tienen. Es difícil sembrar en esos lugares, pero yo sé que un día regresarán y podrán cantar con alegría cuando recojan esa cosecha. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 9, 6, el que siembra escasamente también escasamente segará. Así que hay una proporción, hay una misma medida con que tú siembras y mismo recogerás también, ¿no? Y el que siembra generosamente también segará. Lo que se refiere también hablando entre los diezmos, las ofrendas, que está hablando en esta porción y todo, pero también se habla de sembrar en la palabra, también sembrar en cualquier tipo de acción que usted haga con cualquier persona. Usted lo que hace, si lo hace con escasez, no espere grandes cosechas porque está sembrando poco. Pero usted siembra bastante, abundantemente, generosamente también vas a recoger, vas a cosechar. Importante eso en todos los aspectos, sobre todo la parte espiritual. Allá en Números 23, 32-23 nos recuerda: estén seguros de que su pecado los alcanzará. Y aquí vemos, por ejemplo, que Josué tuvo gran victoria ahí con Jericó. Es cierto, porque Dios estaba con él. Es cierto que hizo unas cosas como Dios mandó. Pero cuando la obediencia a Dios se convierte en desobediencia, entonces traemos consecuencias. Y aun cuando la victoria fue grande en Jericó, sabemos que hubo una persona, aquí tenemos a Acán, que tomó al ver ahí entre los despojos que Dios le dijo: no tomen nada, todo lo que tienen acá va a ser mío. ¿Por qué? Porque Dios estaba creando el principio de lo primero que venga es para mí, lo primero que ustedes no van a tener nada que tomar de ahí, todo es para mí, de sacrificio, pero entonces luego de ahí para adelante todo lo podrán tener para ustedes. Así que así es Dios, lo primero para mí, el resto es para ustedes, no hay ningún problema, pero siempre lo primero es para él. Él estaba consagrado para él, no tomen nada de eso, porque si no será anatema. ¿Y qué pasó con esta familia? Que tomaron encontraron oro, encontraron un vestido babilónico que sería, me imagino, que altamente codiciado en aquel entonces, muy famoso, lo que sea, y lo enterró en su tienda, Acán. Y él entonces, ¿qué pasó? Luego fueron a la segunda parte, a la segunda guerra, a la segunda ciudad para conquistar, Ai, que era bien pequeñita. Y Josué, aunque Dios le dijo: mira, Josué, no temas ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Como quiera, pensó que era una ciudad más pequeña, no tomó todo el mundo, fueron allá y que fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? No fueron derrotados porque fueron poca gente, fueron derrotados porque había pecado en el campo. Y aun cuando Josué se puso delante de Dios y clamaba a Dios: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, Señor, ahora? Dice: porque hay pecado en el campo. Si hay pecado, que hay que resolverlo, ¿no? Hay pecado oculto, pues tu pecado te alcanzará. No sé qué consecuencia hubo. Este hombre sembró pecado, escondió ahí debajo de su tienda los lingotes de oro que encontró y el manto babilónico. Y entonces, como está todo en la presencia de Dios, como todo está desnudo delante de Dios, Dios le dice, le revela: aquí está el pecado. Y vemos entonces, hermanos, que el pecado trae consecuencias, porque no solamente lo que tú siembras segarás, porque mira, no solamente fue para él este problema, sino para toda su familia, porque Dios mostró allí su justicia, lo puso al frente a este hombre y le abrió la tierra para que se lo tragara a él y a su familia. Cuando aquellas personas estaban en contra de los zápatas, estaban en contra de Daniel, y Daniel salió del foso de los leones porque Dios lo protegió, lo guardó, porque la presencia de Dios estaba con él. Otra vez más, la presencia de Dios estaba con Daniel también. Cuando el rey Darío manda entonces echar las zápatas de los bandas a ellos, también junto con su familia. Ven cómo es de las cosas que usted hace, tú siembras, lo cosechas más abundantemente, porque no solamente tú fallaste delante de Dios, tú pecaste delante de Dios, pero quien paga las consecuencias delante de Dios contigo, juntamente contigo, es tu familia. El pecado es malo solamente porque produce muerte, el pecado es malo porque produce destrucción y porque es expansivo, no solamente te afecta a ti, sino que afecta a todo lo que te rodea. Especialmente tus familias son dañadas por causa de tus malas acciones. Entonces, cuando debemos tener en cuenta que todo lo que hagamos mal nosotros delante de Dios es malo, pero al mismo tiempo estamos afectando porque es una siembra que vamos a recoger. Lo que yo siembro malo delante de Dios voy a cosecharlo más abundantemente porque voy a afectar, voy a transferirlo, voy a expandirlo a la familia que me rodea. Jericó fue una victoria, ahí fue una vergüenza, sencillamente porque había pecado en el campamento. Pero Dios es bueno y Dios nos da la victoria
Y Dios nos muestra acá en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, hay perdón en Dios, hay victoria cuando confesamos. Si lo ocultamos, no prosperamos, no alcanzamos misericordia, el pecado nos alcanza. Pero cuando lo confesamos, nos apartamos, entonces recibimos la misericordia de parte de Dios. Así que dice acá Pablo en el capítulo 6 de Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para la carne, de la carne segará destrucción, corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. Entonces usted ya sabe, ya conoce cuál es el fruto de cada uno de esas semillas. Si siembro para la carne, recojo corrupción. Si siembro para el Espíritu, recojo vida y paz. Entonces yo decido qué quiero cosechar. Yo no puedo cosechar en la carne y pensar que voy a recoger del Espíritu. No, no es así que funciona. Es igual, la semilla que yo siembro es la misma que voy a recoger más tarde y más abundantemente. Entonces yo debo ser consciente de que yo debo sembrar en el Espíritu, en las cosas espirituales. Por eso decimos, siembra en tus hijos lo espiritual, no lo material, porque lo material no sirve para nada, es temporero. Pero usted siembra lo espiritual para cuando sea grande no sea parte del camino de Dios. Siembra lo espiritual porque es lo que le va a ayudar a ellos a tener legado para poder enfrentar las cosas de la vida. Es lo espiritual lo que le va a enseñar a ellos a ser buenos padres en el día de mañana. Le va a servir para que sean buenos empleados el día de mañana, tengan la actitud de siervos porque saben para quién sirven, para quién trabajan, delante de quién están, porque hay consecuencias que tenemos que cosechar de lo que hacemos. Por tanto, tenemos que invertir en la parte espiritual, no en lo material, no en las cosas carnales, porque estas cosas de este mundo son pasajeras y realmente no son de gran estima delante de Dios. Lo importante es lo espiritual. Por tanto, sembremos para alcanzar esa cosecha. Más de lo que sembramos. Dice ahí Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que usted sabe, este grano que ya sea de trigo, ya sea de frijol, ya sea de lo que sea, el grano que usted pone, lo deja fuera aquí en la mesa, ahí se seca, se muere, no hace nada. Pero usted lo pone en la tierra, usted sabe, tiene que caer en tierra, tiene que ser escondido bajo la tierra para que muera y ahí entonces se multiplique. Y entonces es un árbol y ese árbol o esa plantita va a dar fruto y usted sabe que multiplica. Vea por ejemplo el maíz, un grano de maíz, cuánta cantidad de maíz se da cuando esa planta sale y cuántas mazoicas y cuánta multiplicación da el hecho de sembrar una semilla de maíz, así de un frijol, así de cualquier otra cosa. Son vainas, son cantidad de frutos, más abundantemente de lo que sembramos, ¿no es hecho? Isaías 49, 3 y 4. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien ti mostraré mi gloria. Y yo dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con Dios. Ahí está nuestra recompensa, ahí está nuestra victoria. Más allá de lo que sembramos para Dios, y Dios se muestra al final de todo para mostrarnos su gloria a cada uno de nosotros. Dice Marcos 9:41, les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Habrá futuro, habrá recompensa cuando tú siembras un acto de amabilidad, un acto de bondad sobre alguna persona, con alguna persona. Siembra en lo espiritual, hermano. Y lo que usted siembra lo va a recoger más tarde y más abundantemente. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo acá: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos antes. Por tanto, no desmayemos, hagamos bien, no nos cansemos de hacer el bien. Mayormente a la familia de la fe, sigue diciendo el versículo 10, por tanto siempre tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a la familia de la fe, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Bueno, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca, dice Filipenses 4:5.
Y esto me recuerda, está cerca, quiere decir que está cerca por venir, cerca por llegar, pero también está cerca por estar dentro de nosotros, está con nosotros, su presencia está con nosotros. Por tanto, hermano, todo cuanto hagamos, tengamos la conciencia clara de que lo estamos haciendo delante del Señor, delante de aquel donde todas las cosas están desnudas, delante de aquel, de los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Su presencia en nosotros produce temor reverente. Su presencia en nosotros nos capacita para ganar las victorias de la vida. Su presencia en nosotros nos garantiza que podemos hacerle bien a todo el mundo y sembrar correctamente para recoger luego la cosecha que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Sembrar en el Espíritu para cegar luego con regocijo la cosecha en el Espíritu. Amén. Los tres principios que nos ayuden a ir conociendo un poco más la voluntad de Dios, a ponerla en práctica, practicar su presencia, obedecer, aunque no entendamos todo antes de hacerlo, y que recordemos que todo lo que sembramos, eso mismo segaremos mucho más abundantemente de lo que sembramos, eso segaremos. Amén. Así que hagamos bien a todos, no nos cansemos de hacer el bien, especialmente a la familia de la fe, y que nuestra gentileza, nuestra bondad, nuestras buenas obras sean conocidas delante de Dios y podamos nosotros dar siempre la gloria a Él en todo cuanto hagamos, porque es para Él que lo hacemos. No es para los hombres, es para Dios que lo hacemos, para que su nombre sea exaltado y sea siempre glorificado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre tu misericordia. Damos gracias a Dios porque tu voluntad es la que da gozo, tu voluntad es la que nos llena, Señor, tu voluntad es la que nos ayuda a ser cada día más santos, Señor, y más acercarnos siempre más a ti para poder nosotros mostrar que tú eres el Rey, Señor, que tú moras en nosotros y que tú, Señor amado, estás ahí para ayudarnos a vencer cada tentación, cada problema, cada necesidad, a vencer, Señor, a tener, Señor, cada lucha que tengamos que enfrentarla contigo, Señor. Sin ti nada somos, pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Ayúdanos, oh Dios, a recordar siempre que estás ahí junto con nosotros, que nunca nos dejas, que nunca nos abandonas, que tú nos capacitas y que tú, Señor, nos recuerdes el principio de la siembra y la cosecha para que justamente hagamos eso. Sembremos siempre buena semilla para esperar luego buenas cosechas. En el nombre de Jesús. Amén.